Vale, entonces vamos a continuar con algo súper importante, ¿vale? A la hora de la recuperación de la lealtad al perpetrador en el abuso narcisista o psicopático, y es el trabajo con los facilitadores del abuso. Vamos a partir de la idea, ¿ok?, de que en todo sistema donde aparece una persona con rasgos narcisistas y o psicopáticos altos, vamos a contar con que existan los facilitadores del abuso. ¿Vale? ¿Qué son los facilitadores del abuso? Son personas que, por una parte, aunque parezca contradictorio, son víctimas del abuso y a la vez protectores del abusador o perpetrador. ¿Vale? Esto es, son miembros de la familia que habitualmente son víctimas también de ese abuso y que a la vez lo facilitan. ¿Vale? Muy a menudo lo que hay aquí detrás es miedo, es sumisión, son sistemas incluso ancestrales, transgeneracionales muy marcados, ¿de acuerdo? Creencias muy marcadas de que la mujer es menos que el hombre, de que la mujer ha de rendir pleitesía al hombre, de que la mujer no es capaz sin el hombre, ¿no? Lo cual las obliga de alguna manera a mantenerse atadas al vínculo con el hombre, sea como sea el hombre, maltrate o no maltrate. Esto es lo más habitual, ¿vale? En otras ocasiones, sin embargo, sí que podemos encontrar algún tinte, algún rasgo narcisista, incluso psicopático en estas personas que de alguna manera como que se sienten más empoderadas estando cerca de la fuente de control y poder. ¿Vale? En todo caso, lo que es impepinable y lo que va a ocurrir es que estas personas van a dejar a la víctima desprotegida. No solo desprotegida, sino muy a menudo incluso culpada. ¿Vale? Con esto es con lo que nos tenemos que quedar. Si lo hacen porque es su respuesta de sumisión, porque a la bisabuela la maltrataron, entonces ya entendió que tenía que doblegarse a lo... Bien, todo esto está muy bien, y puede que en un segundo paso, ¿vale? Cuando sigamos elaborando el duelo de esta familia que estuvo lejos de ser ideal, ¿ok?, puede que esto sea de relevancia para el paciente, ¿no? Como saber si lo hicieron realmente contra mí o por ellas. En todo caso, con lo que nos vamos a enfrentar es con la retraumatización en toda regla, ¿de acuerdo?, que los facilitadores del abuso suponen y conllevan sobre la víctima. ¿Por qué? Porque son personas que van a justificar al abusador, ¿vale?, que van a minimizar el daño. Bueno, mujer, no te pego un navajazo, solo te cogió del cuello. Esto me ha ocurrido a mí. Estas dos frases, me ha ocurrido a mí, ¿vale? Personas que van incluso a culpar a la víctima. ¿No? La típica frase de la violencia de género, me pegó porque le puse la comida fría. Bueno, claro, a ver, me pegó porque yo le levanté la voz. Ojo, que estamos cruzando ahí líneas muy delicadas ya, muy delicadas. Ojo a esto, ¿vale? Ojo a esto. Van a ser personas incluso que castigan a la víctima por querer tomar consecuencias. De nuevo, esto también me ha ocurrido a mí. Hay mucho de mí en este curso, hay mucho de mí aquí y también mucho de mi propia experiencia que trato un poco de ponerla al servicio de personas que puedan estar pasando o haber pasado por un abuso narcisista importante con la lealtad que conlleva al perpetrador, ¿vale? Personas que guarden silencio, personas que están más involucradas o más interesadas en mantener las apariencias que en el bienestar de la víctima y la protección de la víctima, ¿vale? Estas personas efectivamente van a facilitar esa inversión de locus de control en la que hablábamos hace un par de módulos, ¿no? Que al final es la víctima la que acaba sintiéndose perpetradora y el perpetrador el que acaba sintiéndose víctima, por tanto con derecho para hacer, ¿no? Yo siempre digo a los pacientes, ¿no?, en familias altamente disfuncionales con patrones de abuso narcisista, finalmente la persona que va a, por supuesto, ostentar el mayor poder, pero la persona a la que se va a proteger más es al agresor. Es al agresor, no a la víctima. Esto es súper paradójico, pero es así.
Es así. Entonces tenemos que saber que cuando ha habido una lealtad al perpetrador prolongada en el tiempo, muy probablemente a esa lealtad le acompañe, sí, la sumisión, la vergüenza crónica, la inversión del locus de control, bla, bla, bla. Todo esto, una familia súper malentendida, un amor más malentendido todavía, sí, pero también va a haber una necesidad básica, dos, mejor dicho, que muy probablemente hayan quedado sin atender. Una, la del reconocimiento del daño, y dos, la de la protección. ¿Vale? Tenemos que ir tenemos no activamente a buscarlo, porque el paciente pone sobre la mesa todo lo que tiene que ser puesto sobre la mesa, no es como ir a bucear para ir a encontrar esto, pero hemos de tener en mente, ¿vale?, que estas experiencias fueron experiencias que probablemente faltaran mucho. ¿Por qué? Cuando llega un paciente a sesión y nos cuenta lo terrible que fue un abuso narcisista, antes de ponerle palabras a que fue un abuso narcisista, efectivamente, ¿vale? Y nosotros decimos algo como, no me puedo imaginar lo duro que tuvo que ser eso para ti. Y el paciente dice, wow, qué bueno que tú me lo digas, ¿no? O decimos, ¿sabes que eso ha sido un abuso narcisista, verdad? Y el paciente dice, no lo sé, pero me alivia tanto que me lo estés diciendo. ¿Por qué? Porque sin saberlo, o sabiéndolo, estamos aportando una experiencia faltante, que es la del reconocimiento. La del reconocimiento ante personas, primero el agresor, que por supuesto él se siente, uno, con poder y dos, con potestad y legitimidad de hacer todo lo que ha hecho, ¿vale? Y segundo, los facilitadores del abuso. No han reconocido nunca el daño en la cuantía en la que la víctima lo ha percibido y lo ha recibido y sentido. Más bien ha sido incluso culpada porque ella ha tenido un rol activo en lo que le ha ocurrido. Esto también es una frase brillante que me ha sido dicha a mí, lapidaria, como veis, ¿vale? Que tiene un rol en lo ocurrido, que ella también se tiene que disculpar ante el agresor, etcétera, etcétera. Entonces, en todo caso, la experiencia del reconocimiento de la vivencia interna y la protección han brillado por su ausencia de una manera espectacular, ¿vale? Entonces, estas personas suelen ser víctimas también del agresor y por miedo desprotegen a la víctima. Pueden ser personas también que estén muy ancladas a una imagen idealizada de la familia, una imagen absolutamente irreal de la familia, lo que decíamos en la diapositiva previa ahora mismo. Entonces, que también actúen un poco desde ahí, ¿no? Esto ha ocurrido, por ejemplo, en alguien en mi sistema familiar, ¿no? Alguien que ha sido una facilitadora del abuso, alguien muy cercano a mí, y que ha actuado no desde la maldad de quererme hacer daño a mí, aunque sin embargo eso ha acabado ocurriendo, efectivamente, de manera indirecta y secundaria, sino desde su propia dificultad, para que veáis la importancia de esto, de elaborar el duelo de la familia tan ideal que no es. ¿No? Es una persona que ha seguido anclada a lo largo de toda su vida a que tenemos que ser una familia unida, somos una familia que se quiere, funcionamos bien, hay mucho amor, pero no siempre lo sabemos hacer bien, ¿no? Que ha pasado por alto cosas que nunca tendrían que haber sido pasadas por alto y que por tanto ha dejado sin protección a la otra persona, a mí en este caso, ¿no? Porque de nuevo, si no estamos en contacto, recordáis, con la realidad, ¿cómo narices vamos a tomar decisiones acordes a la realidad? Esta frase tiene una profundidad muy importante, ¿vale? Y de verdad me encantaría que si os llevaseis algo de este curso sea eso, ¿vale? Entonces, ver a una hermana, una madre, un hermano, un padre como padre, con lo que eso implica, ¿vale? Aquí aplico lo mismo de qué es un padre para ti, qué es un hermano, qué es una hermana, qué es una madre para ti, ¿no? Porque muy a menudo no van a encajar las características que ponemos sobre una madre de una manera más abstracta con las reales que estamos viendo, ¿vale? Entonces, claro, puede ser para el cerebro como una disonancia enorme, difícil de unificar, el ver que una madre, por ejemplo, o un hermano, una hermana, un padre, quien sea, es madre y encarna la figura de madre, con la protección y nutrición que eso se entiende que tendría que aportarnos, y que a la vez actúa como facilitadora del abuso, ¿vale? Para el cerebro esto puede ser algo muy difícil, como una encerrona, de nuevo, cerebral.
Entonces aquí es útil, al menos hasta que este duelo pueda estar un poquito más elaborado, ¿vale? Ver a estas personas no como madre, padre, hermano, hermana, sino como extensiones del agresor, como un tentáculo del agresor, ¿vale? Porque de esa manera nos va a ser mucho más fácil poner los límites requeridos y necesarios para nuestra propia protección, que si la vemos como una pobre madre que no sabe otra cosa que hacer, no sabe hacer otra cosa, mejor dicho, que, bueno, pues intentar mantener la armonía familiar así. Porque ahí podemos conectar mucho más con la pena, con la compasión, con la comprensión, ¿vale? Porque si algo tenemos las personas que hemos sufrido esta lealtad al perpetrador es que podemos entender el malestar ajeno de una manera brutal y espectacular, ¿no? Y podemos sentir tanta empatía hacia las motivaciones profundas de los demás que nos olvidamos de la empatía hacia nosotros, ¿vale? Entonces, ojo aquí, todo lo que haga que el paciente o la paciente vea con un poquito más de distancia, al menos momentánea, luego ya verá, ¿vale? Pero al menos momentánea a estas personas va a ayudar a que haya un poquito más de distancia emocional, obvio, ¿vale? Y que desde esa distancia emocional sea más sencillo, entre comillas, tomar los límites necesarios. A veces no basta, sobre todo al inicio de estos procesos, no al inicio estamos ciegos como topos, ¿no? Al inicio me refiero más bien al inicio de tomar consecuencias. Me alejo de esta persona, por ejemplo, del perpetrador, o pongo unos límites muy firmes, o ambas cosas, ¿no? A veces en ese momento no basta con hacerlo únicamente con el perpetrador, sino que también se requiere una época de distanciamiento físico, emocional o ambos para con estas personas que actúan como facilitadores del abuso. Porque puede ser como algo que todavía nos tire un poquito hacia atrás, a través de la culpa, la manipulación, el miedo, el recuerdo de los tiempos mejores, la culpa de que en realidad si tú no hubieras hecho esto, esta persona no se hubiera vuelto así contigo. Entonces, no es importante también decir, si ahora mismo decides tomar un distanciamiento para con ellos, no tiene por qué ser definitivo, ¿vale? Es únicamente un paso que ahora mismo estaría como apoyando, como facilitando tu sanación, nada más, ¿vale? Importante para establecer los límites necesarios con ellos, lo que decía, ¿de acuerdo? Verlos como con esta distancia emocional. No como mi madre, mi hermana, mi hermano, que tendrían que protegerme, pero no lo están haciendo, ¿no? Sino como, no, ahora mismo no sois estas personas, ahora mismo, con dolor de corazón, sois para mí extensiones del agresor. Sois una mano del agresor. Cuanto más crudos seamos, mejor. Respetando, por supuestísimo, a las partes en el paciente o la paciente que aún no estén dispuestas a escuchar o ver esa crudeza, ¿vale? No somos nosotros los que imponemos el ritmo, de nuevo, pero llegado el punto en el que el paciente o la paciente pueda ver esto, está bien que empleemos este tipo de palabras, ¿vale? Porque nos van a ayudar a ver mucho más la realidad tal como es y no tal como hubiéramos querido que fuera, ¿de acuerdo? Y por tanto que la persona pueda estar protegida, que al final de eso se trata, de la protección de la persona, del paciente, ¿vale? Y aquí tenemos otro duelo. Si el duelo de la familia ideal y el duelo del amor malentendido no era suficiente porque eran facilitos de hacer, aquí tenemos el gran duelo. El duelo de la protección que no se obtuvo y que hubiera sido muy necesaria. Este duelo es mucho más doloroso de elaborar, ¿vale?, que el duelo de lo que ocurrió, que el duelo del abuso activo, del bofetón que me pegó, o de las veces que me insultó, o de las veces que me hizo sentir un ser totalmente despreciable e infame, ¿vale? Ahí va a aparecer más enfado. Aquí es muy probable que también, porque hablamos en ambos casos de una necesidad no cubierta, ¿vale? La de protección o la de respeto y cuidado en el caso del abuso activo, ¿vale? La de límites no invadidos, etc. Pero aquí hay algo que falta, y los duelos de lo que falta son mucho más dolorosos en general que los duelos de lo que hubo y no tuvo que haber habido, ¿vale? Esto es así y lo veréis tal vez en vosotros mismos y si no en los pacientes en todo caso,
¿ok? Duele mucho más a una persona superviviente de abuso narcisista o psicopático con lealtad al perpetrador muy integrada a lo largo de años, que nadie hiciera nada o no tanto para intentar protegerle, ¿vale?, que el abuso en sí. Son duelos muy dolorosos y también aquí de nuevo es importante, ¿no?, como que el paciente o la paciente conecte con la protección que nosotros sí le brindamos, ¿no? Y que tal vez, ¿no?, pues yo siempre que me voy a tratar de elaborar algo como con raíces muy profundas, intento ir ahí previamente habiendo anclado algunos recursos. Este sería uno de los duelos en los que probablemente yo hiciera eso también, o hago eso con los pacientes, ¿no? Como vamos a irnos primero a anclar un recurso que te ayude, el que sea, para luego desde ahí irnos a mirar esta falta tan absoluta de protección, que fue muy devastadora, ¿vale? La falta de reconocimiento también, pero en mi experiencia clínica y personal también, duele todavía más la falta de protección. Pero de nuevo es importante que el paciente acepte, de verdad acepte y esté bien con ello, todo lo bien que se puede estar, de quién no va a obtener el reconocimiento y de quién no va a obtener la protección. ¿Para qué? Para dejar de buscarlo ahí. Ya no solo para no hacernos daño, sino hay consecuencias reales. Si yo entiendo, me lo invento, que mi madre me va a proteger del abuso narcisista de otro miembro de mi familia, porque así lo he creído, porque me niego a aceptar que mi madre no me va a proteger porque nunca va a entender la gravedad de esta situación, voy a entender que estoy más protegida de lo que realmente estoy y puedo exponerme, por tanto, a mayores peligros de los que realmente tendría que exponerme. Es que aquí hay connotaciones muy prácticas. Más allá del dolor en lo emocional, que es innegable, indudable, aquí hay connotaciones y consecuencias muy negativo. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? A veces el trabajar con estos facilitadores del abuso, a veces el ponerle límites al agresor va a implicar la exclusión o autoexclusión de todo el clan familiar, de manera permanente o de manera temporal, lo que decíamos en la diapositiva previa, ¿no? Si estos facilitadores del abuso hacen que mi puesta de límites hacia el agresor se vea debilitada, se vea fragilizada, se vea puesta en duda, se vea intentada ser invadida, ahí tal vez efectivamente durante un tiempo al menos tendremos que poner límites también con estos facilitadores del abuso que van a ser como la mano derecha del agresor, ¿vale? Y cuanto más los veamos así, y menos como pobres personas que en realidad me quieren pero no saben otra manera de hacerlo, mejor. ¿Vale? Aquí realmente ponernos en plan reyes de espadas, ¿no?, como en la baraja, ¿no?, como esa figura con una mayor frialdad y distancia emocional, para esto tanto mejor. Porque si no, la empatía nos pierde. ¿Vale? La empatía nos pierde y recordemos que si ha habido dinámicas que nos han mantenido 30, 40, 60 años en una dinámica abusiva, es porque esas dinámicas han tenido mucho poder, caray. ¿Vale? ¿Y cuáles son esas dinámicas? Pues justamente la empatía, justamente la justificación, justamente el culparnos, el minimizar el daño. Entonces, si esas estrategias nos han sido útiles para mantenernos 40 años o los que sean en una dinámica abusiva, si estos facilitadores del abuso nos siguen sirviendo esas dinámicas, cabe pensar que cuanto menos nos van a hacer dudar, cuanto menos, y cuanto más nos van a hacer volver a la relación abusiva. Entonces, a veces el alejamiento de estas personas es necesario para poder realmente seguir encarnando los límites que una parte de nosotros necesita poner y que son muy necesarios y muy legítimos y están muy bien puestos, ¿vale? Entonces aquí va a ser importante trabajar con los miedos profundos de la exclusión total o parcial del clan, ¿vale? Trabajar también con qué va a pensar, qué sé yo, mi madre de mí si yo sigo adelante con los límites hacia la persona que ha abusado de mí toda la vida, ¿no? Teniendo en cuenta que mi madre en este caso actuaría, ¿no?, en el ejemplo hipotético, como una facilitadora del abuso, por ejemplo, ¿no? No, pues yo creo que si ella me desaprueba me muero. Pues vamos a trabajar con ese miedo,
Yo creo que si yo me salgo del clan, yo sería la mala hija. Pues vamos a trabajar con esa sensación, con esa creencia de vergüenza crónica, de nuevo, de ser una mala hija, ¿vale? O yo creo que me quedaría sola si me voy del clan. Pues vamos a generar recursos para que nos sea un poquito más fácil abordar el duelo de quedarnos solos sin sentir que caemos por un acantilado, por un precipicio sin red, ¿vale? Entonces es muy, muy, muy importante aquí, porque hablamos de la pertenencia, hablamos del clan, hablamos de que como mamíferos la manada para nosotros a nivel colectivo implica supervivencia. Son miedos muy profundos. No en vano nos hemos mantenido en dinámicas de este tipo durante años y años y años. No en vano, tengámoslo en cuenta, ¿vale? A mayor virulencia o intensidad o duración de un síntoma, mayor es su función protectora. ¿Okay? Entonces vamos a tener que conectar al paciente con recursos tanto internos como externos, ¿vale? Favorecer una buena red de apoyo. ¿Ok? Vale, ok, ¿cuál es tu familia elegida? ¿Quiénes están ahí? ¿Están realmente para ti? ¿Vale? Si no es así, invitarle a que contacte con asociaciones, etc. O sea, que el paciente construya una red de apoyo que sí le pueda proporcionar la protección, la pertenencia y el reconocimiento de los daños, ¿vale? Que la familia de origen tal vez no pudo ofrecer, ¿de acuerdo? Incidir sobre esa autocompasión. Sabéis que yo siempre digo, los que ya me conozcáis de otros cursos, ¿no? o procesos terapéuticos conmigo, para mí la autocompasión es el gran antídoto del abuso, ¿vale? Y por eso la autocompasión y la vergüenza crónica no van en la misma línea, no entran en la misma frase, ¿no? Porque lo que una busca no lo busca la otra, ¿vale? La autocompasión para mí es el gran antídoto del abuso en el sentido de que es mucho más difícil permitir un daño a nuestras personas si tenemos una profunda sensación de cuidado hacia nosotros o nosotras, de cariño, ¿vale? Y sensación de no merecer el daño. Es mucho más difícil que lo vayamos a permitir que si no existe autocompasión. Y algo que nos puede ayudar, ¿vale? Sobre todo cuando las figuras de los facilitadores del abuso sigan por ahí intentando meter un poco la zarpilla, o cuando todavía en nosotros tengan un poco de efecto controlador, la culpa, el castigo, la justificación, la minimización, etc., es colocar lo que nosotros hemos vivido en un ser o persona a quien nosotros queramos muchísimo. Puede ser un hijo, una hija, una mascota, un muy buen amigo, una hermana, alguien por quien sintamos mucho amor y mucha compasión, porque ahí la reacción que va a aparecer en nosotros va a ser mucho más fidedigna que la reacción que aparecería en nosotros sin esa autocompasión y todavía de alguna manera dentro de las redes del control y el abuso, ¿vale? Cuando cambia nuestra actitud o nuestro pensamiento acerca de algo que nos ocurrió a nosotros o algo que le ocurre a otra persona, es porque estamos siendo como de alguna manera sesgados o contaminados por partes que no nos dejan actuar de una manera más realista, ¿vale? Incidir sobre el concepto de familia. ¿Qué es una familia para ti? ¿Qué es una madre, una hermana, un hermano, un padre para ti? ¿Eso que para ti es la familia está aquí presente? ¿O de 5 cualidades tenemos una presente? Y de nuevo, esto no querría decir que la persona tenga que romper el contacto, no, pero es importante ver que tal vez esa familia que uno creía que tenía no es la familia que para uno es de verdad familia. Y en base a eso tomar las decisiones pertinentes, nada más. Y, de nuevo, el duelo de lo que no vamos a obtener. Esa protección, ese reconocimiento, ese estar ahí, ese te veo con tu dolor, ¿vale? Una reparación, una disculpa, etc. Esto lo tenemos que duelar. ¿Para qué? Para dejar, por una parte, de ir a buscarlo donde no lo vamos a recibir y que tal vez nos ponga en un mayor peligro, y por otra parte, para abrirnos a personas que sí que nos lo van a poder brindar, esa red de apoyo externa, ¿vale? Esa familia elegida o creada.